Y vamos a proseguir con la siguiente mesa y el tema número 6 de esta segunda jornada. Ya buenas tardes o buenas noches, ya ingresando tal vez a algunos en el hemisferio norte. Muy buenas tardes para los del hemisferio sur. Estamos con el tema de justicia socioambiental en América Latina. Este tema hemos querido siempre mantener en relevancia por la alianza estratégica que FISAT tiene con la Red de Ministerios Públicos Ambientales, REDEMPA, con su sede principal en Brasil. Y desde Brasil, casualmente, el presidente y fundador también de REDEMPA y también miembros también de FISAT, aliados nuestros, Luis Escalope, nos está conduciendo esta sexta mesa de justicia social ambiental en América Latina. Él será el moderador. Luis Alberto Esteves Escalope, amigo nuestro, muy buenas tardes. Él es fiscal de medio ambiente en Mato Grosso, Cuyabá, y también es docente académico reconocido de la Universidad Federal de Mato Grosso, actualmente a nivel de posgrado, recientemente jubilado hace algunos meses de la facultad de pregrado, pero sigue continuando su labor académica en posgrado y, como manifestaba, es presidente de REDEMPA. A su cargo está la conducción y moderación de esta sexta mesa de justicia socioambiental en América Latina. Buenas tardes, caro amigo Luis. Buenas tardes, amigos. Aquí saluda el presidente Julián Mora Aliceda, mi amigo Antonio Fernández Gerí, mi hermano, que hace mucho trabajamos mucho, desde cuando coordinaba la Fiscalía de Perú Ambiental. Ahora tenemos una alianza, como ha dicho, con la FISAT, y este momento é uma oportunidade especial, que é podermos, neste congresso, tanto colaborar quanto divulgar este projeto que queremos que participem os membros da FISAT. Em verdade, que somos os primeiros em responder à chamada dos diretivos da FISAT, uma entidade com resiliência e capacidade demonstrada para reunir especialistas. Isto, para nós, é a marca de FISAT, uma boa marca. A este painel assistem diretores de REDEMPA. Em primeiro, tendremos aqui a Juan Sebastián Lloret, da Fiscalía de Argentina, de Salta, e consultor del PNUMA. E também o colaborador, professor Carlos Teodoro Uguinei Irigaray, que está com nós outros também neste projeto de investigação sobre a justiça ambiental em América Latina. Esta é Antônio, é a segunda razão que aqui apresentamos, que é para dar a conhecer este projeto que produziremos este ano de 2021 e financiado por la Fundação MOT. Aproveito, incluso, para invitar a los expertos que aqui estão, que queiram participar com nós outros, para que possam contatar-nos a nós outros, a REDEMPA, ou também é o mesmo Antônio Gerí, que também é colaborador de REDEMPA. Ou seja, e aqui dividimos esta mesa, hicimos o seguinte: o primeiro falará Carlos Teodoro Irigaray, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, ubicada em Cuyabá, que é o ponto geodésico de Sudamérica. Professor Carlos Teodoro, que además de especialista, meu compadre, me gusta assim apresentar-lhe, investigador conhecido em matéria ambiental em Brasil, fui presidente da entidade, a mais grande ONG de defesa de direitos de Brasil, e também tem currículo imenso. E o professor Carlos Teodoro também está com nós outros este projeto como consultor. E depois falará Juan Sebastián Lloret, meu amigo de Salta, Argentina,
fiscal do Ministério Público de Salta e consultor de Penuma. Pero Carlos Teodoro apresentará seu tema, que está relacionado com nosso projeto, e Juan Sebastián Lloret apresentará uma investigação anterior que hicimos sobre a justiça ambiental de América Latina. E Antônio e Julián, em este momento, damos o primeiro passo de nosso projeto de investigação, que tendremos um ano para finalizar. E isso pedimos a vosotros que contribuem, porque não é uma tarefa fácil de fazer um esboço, um rascunho do funcionamento, a efetividade da justiça ambiental, socioambiental em América Latina. Por isso, hablo agora direto, porque o professor Carlos Teodoro tem um compromisso depois, e por isso, Carlos Teodoro, como chamamos Irigaray, que é seu apelido, Irigaray, está contigo. Gracias. Eu he dicho que Irigaray pode falar em espanhol, português ou alemão, se quer. Gracias, amigo. Inicialmente quisiera señalar mi honor y agradecimiento por la oportunidad de participar una vez más del Congreso del FISAT. E intentaré hacer mi presentación en español, pero para vosotros puede ser un portuñol. Y lamento no tener la fluidez deseable. Saludo a los demás expositores, Juan Lloret y el profesor Luis Scalope, mi compadre y amigo. El tema de mi ponencia trata sobre los desafíos para una justicia socioambiental en América Latina. Empiezo recordándoles que este 10 de diciembre celebramos los 72 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un edificio histórico marcado por avanços y retrocesos. Y si por un lado hemos logrado algunas victorias, nuestra lucha por la justicia socioambiental debe continuar como un compromiso nuestro con la ciudadanía. No podemos ignorar que persiste un déficit en la implementación de estos derechos. Y la comprensión occidental de la universalidad no logra concebir que existen diferentes principios sobre la dignidad humana, la justicia social. Por tanto, persiste la lucha por el reconocimiento de las identidades en América Latina y por el pluralismo de la experiencia jurídica, socioeconómica y cosmológica. Además del pluralismo, también como posibilidad de reconocimiento de las diferencias. No se ignoran avances como el surgimiento de nuevos derechos socioambientales en algunas constituciones latinoamericanas, como contrapunto a la saturación de la racionalidad económica dominante y un modelo eurocéntrico que no ofrece respuestas adecuadas a los problemas derivados de la crisis civilizatoria característica en esta época antropocena. El cambio climático, los desastres ambientales con impactos tremendos en niveles sociales, muestran que vivimos en una sociedad marcada por un modelo de producción y consumo donde las amenazas a la escala global son visibles y permanentes. Por isso, o sociólogo alemão Ulrich Beck, para ele, o uso ilimitado e irracional da natureza ha levado o mundo a uma situação de perigo constante, configurando o que ele chama de uma sociedade de risco. Como afrontar estes riscos? Com este objetivo em mente, foi criado todo um aparato legal, uma estrutura de gestão ambiental que aparentemente constitui um sistema de proteção e salvaguardas socioambientales racionalmente organizados. Sin embargo, essa aparência é simbólica. O sistema de rendição de contas está organizado, pero não funciona, e nadie se hace responsável de nada.
A esto Beck lo llama irresponsabilidad organizada, es decir, la incapacidad del aparato estatal para dar respuestas adecuadas y efectivas a los cada vez más frecuentes riesgos y daños socioambientales. Precisamente por eso se evidencia un esfuerzo de descolonialidad, donde el reconocimiento de los derechos de la naturaleza es un paso hacia una relación de armonía y reciprocidad entre el ser humano y la naturaleza. Cambiar este paradigma es un desafío y sabemos que no hay camino, como enseñó el poeta español Antonio Machado. Caminante, no hay camino, el camino se hace caminando. Para el pensador y filósofo francés Michel Serres, la economía debe preocuparse por el medio ambiente de forma sostenible, ya que es de la naturaleza de donde vienen todos los insumos para sustentar el modo de vida moderno. Es decir, el mundo actual necesita una sociedad que considere la naturaleza como un mecanismo para garantizar la sostenibilidad de la vida. Por eso aboga por la necesidad de un contrato natural que nos permita rescatar la solidaridad y la relación entre hombre y naturaleza. Es con esa perspectiva que se discute la necesidad de reconocer la naturaleza como un sujeto de derechos, como fue el caso en 2008 con la Constitución ecuatoriana, que reconoció por la primera vez los derechos de la naturaleza, definida como el derecho al cual se respeta plenamente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Estoy en el artículo 71. Desafortunadamente, todavía prevalece una visión antropocéntrica, utilitarista del derecho ambiental que somete todas las demás necesidades, intereses y valores de la naturaleza a favor de los relacionados con la humanidad. Bosselman señala con razón que las víctimas de la degradación en última instancia siempre serán los seres humanos, no el medio ambiente. En Brasil, merece destacar la actuación del Ministerio Público, donde los fiscales brasileños han tenido una actuación protagónica en la defensa de los derechos socioambientales, contando con dos grandes frentes de acción en el ámbito de la protección de la naturaleza. Uno de carácter extrajudicial, con el enfoque más preventivo y concienzudo, y otro a nivel judicial, ejecutivo y preceptivo. El propio Poder Judicial brasileño da sinais positivos de acolher um entendimento mais sistêmico no juízo das demandas ambientais, consolidando uma jurisprudência avançada, especialmente no âmbito do desculpa, por favor. El próprio no âmbito especialmente del Superior Tribunal de Justiça, incluso lá em el plenário do Supremo Tribunal Federal, já se reconhece o direito à preservação do meio ambiente como um dos direitos fundamentais mais significativos, porque se traduz, entre aspas, a um bem de uso comum. Un bien de uso común de la mayoría de las personas para ser resguardado a favor de generaciones presentes y futuras. Lamentablemente, todavía vivimos en una situación en que nos alegramos cuando la Corte Suprema de nuestro país afirma lo evidente, aunque no siempre sea capaz de garantizarlo. Por ejemplo, se cuestiona con justa razón cómo se aseguran los derechos de los pueblos indígenas que permanecen invisibles. Para ellos, el derecho a la tierra integra un mínimo existencial ecológico indispensable para su reproducción física y cultural. Si delimitarlos y oficializar su demarcación ya es una ardua tarefa, imponer el respeto a los límites a menudo violados por actividades minerarias o las obras de infraestructura es un otro capítulo de una guerra que en la América Latina empezó con la ocupación europea. Puedo citar como ejemplo la construcción de la central hidroeléctrica Belo Monte en el río Xingu.
la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, con severos impactos en pueblos indígenas y poblaciones tradicionales. En ese esfuerzo, el gobierno, por construir el emprendimiento, se ignoraron solenemente derechos elementares, como el de la consulta previa, libre, informada, y en el caso del licenciamiento de obras de impacto significativo, ya reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una veintena de acciones civiles públicas y por improbidad administrativa fueron interpuestas por el Ministerio Público Federal contra el proceso de ejecución de la obra, pero se toparon con procedimientos judiciales herdados del gobierno militar, como la suspensión de seguridad, un instituto que permita la suspensión de una medida cautelar o sentencia judicial en las acciones ejercidas contra el poder público. Es decir, el Estado, que es un imputado, legisle por sí mismo para resolver sus derrotas en los tribunales más rápidamente, fortalecendo su posición procesal y desatendiendo a derechos socioambientales. Ejemplos como este demuestran que el medio ambiente no ha sido, en general, no solo en Brasil, efectivamente considerado como una cuestión de Estado, sino como un problema de capital. Las conferencias mundiales se reducen a un espectáculo ambientalista, mientras que el Estado ha sido refém del chantaje de ubicación de las empresas. Ocurre que quien tiene el poder de invertir y generar divisas tiende a imponer las condiciones institucionales y regulatorias ideales para la implementación de su negocio, exigiendo favores fiscales, flexibilidad de normas legales, regresión de derechos, licencias dudosas, bajo amenaza para reasignar sus inversiones en otra región. En la práctica, los grandes empresarios exigen que los estados le ofrezcan condiciones suficientemente flexibles para contaminar o expropiar el entorno de quien tiene menos poder para hacerse oír en la esfera política. En otras palabras, la cuestión ambiental involucra no solo la racionalidad más o menos ecológica de las opciones técnicas, sino también la disputa entre diferentes formas de apropiación y uso de los recursos ambientales, como tierra, agua, atmósfera y otros sistemas, que son, por un lado, fuente de supervivencia para los pueblos y, por otro, fuente de ganancias acumuladas para las grandes corporaciones. La justicia es, sin duda, uno de los grandes objetivos y valores del derecho, ya que requiere la contención del poder. Por eso, en la actualidad, ante los límites biofísicos y los riesgos ambientales, la idea de justicia también debe exigir la contención del uso de la naturaleza, como propugna Inácio Sachs. El uso indiscriminado de bienes ambientales genera una situación de iniquidad y exclusión ambiental que ocasiona graves consecuencias tanto de carácter ambiental, como el deterioro de la calidad del aire, del agua, de la florestación, perda de biodiversidad, así como también de carácter social, como, por ejemplo, la pobreza, la falta de saneamiento básico, el crecimiento urbano desorganizado y múltiples problemas respiratorios, contaminación y otras enfermedades. Los problemas ambientales tienen un impacto social, político y económico importante, involucrando cuestiones de injusticia. Otros ejemplos que involucran desastres ambientales, que son cada vez más frecuentes, también muestran la dificultad de responsabilizar a los degradantes, lo que agrava el cuadro de injusticia socioambiental, ya que la degradación ambiental se refleja intensamente en la salud y seguridad de quien vive en pobreza. Superar tales obstáculos implica no solo un refuerzo estructural, donde el fortalecimiento del Ministerio Público para la defensa socioambiental tiene un papel destacado, sino que también incluye la capacitación de los magistrados para esa misma tarea. Ya concluyendo, siento que más que eso debemos actuar para que estos valores se consoliden en términos de conciencia social. Solo así podremos impulsionar este necesario cambio sistémico y profundo
con la ruptura de paradigmas sociales, éticos y legales, tendiendo a superar este modelo baseado en la explotación irracional de los recursos naturales y construir conductas orientadas a la preservación y sustentabilidad con justicia socioambiental. Gracias. Eu que agradeço a Dr. Carlos Teodoro Irigaray, o Guiné Irigaray, que é professor doutor da Universidade Federal de Mato Grosso, e também fui membro do Conselho Diretor da Universidade Federal de Mato Grosso também. E pertence a várias entidades de defesa ambiental. E é professor da maestria do curso de pós-grado também em Direito Ambiental. Eu pergunto, Antônio, se agora hacemos ou deixamos para o final as perguntas, porque Dr. Carlos Teodoro se vai marchar. Sí, si hay algunas preguntas que ya están en el chat para el doctor Carlos Teodoro, hacerlas ahora o de lo contrario, cuando acaba el segmento de la mesa número 6, hacemos todas al final. Profesor Scalope, me gustaría le pedir que las preguntas que me han sido direccionadas lo pueda serme enviadas por correo electrónico y lo puedo responder directamente, porque mi horario está así, tengo que me ausentar por prontamente. Hay una reunión una reunión ahora que tenía que estar también, pero el profesor Carlos Teodoro preside esta reunión. Se va ahora que es una reunión presencial en Cuiabá. Te agradezco mucho, Carlos Teodoro, que sé que contestará las preguntas y está con nosotros siempre, ¿no? Con nosotros en la FISAT y con nosotros en la Redempa. Es un honor para esto. Gracias. Ahora, gracias. Ahora, Prezado Luís, aproveito para cumprimentar ao professor Teodoro, que já tive a oportunidade de conhecer lá em Cuiabá, enviar um grande abraço para ele e também para ti, grande amigo. Continuamos. Portanto, boa tarde para você, Carlos Teodoro, e vamos continuar nesta ruta, não é? Até já. Perfeito. Muchas gracias. Ahora, Sebastián, ¿estás? Nuestro amigo Sebastián. Sí, ¿qué tal? Sí. Un saludo a todas y todos. Sí, quiero presentar a Sebastián, que es director de la Red Latinoamericana de Ministerio Público Ambiental desde la fundación. Es del Ministerio Público de Salta, Argentina, y también ha sido consultor del PNUMA y también es nuestro colaborador y ahora también uno de los protagonistas de este proyecto de investigación. Pero le pedí a Juan Sebastián que presentara un estudio muy importante que ha sido hecho conducido por la PNUMA, por la OEA, y él apresentará ese documento. Le pedí porque este documento, esta investigación, es el momento anterior necesario de nuestra nueva investigación que hablaré después. Entonces, Sebastián. Perfecto. Está contigo. Voy a compartir una presentación. Un segundo. Ahí está. Ahí está. ¿Estamos? ¿Podrías poner ahí esto? Excelente. Bien. Bueno, otra vez un gusto para todos. Voy a tratar de ser lo más breve y conciso posible. En primer lugar, agradezco la invitación de FISAT y a través de mi gran amigo Luis Alberto Esteves Scalope, compañero de ruta, voy a tratar de hacer algo bastante simple, pero que además sea representativo de todo ese esfuerzo que hacen todos mis colegas compañeros de la red todos los días para hacer un poco de mejor ambiente.
En particular, voy a empezar diciendo que el nuevo desafío al cual ya quien me precedió en el uso de la palabra ha hecho una introducción, es decir, los desafíos socioambientales de la justicia en los tiempos que están corriendo y sobre todo en nuestra región de Latinoamérica y el Caribe, y en particular lo que nosotros como red de ministerios públicos ambientales tenemos por delante hacer, implican que repensemos las estructuras de acceso a la justicia en función de quienes son los principales destinatarios de la regulación del nuevo acuerdo de Escazú, el cual va a entrar en vigencia seguramente en los primeros tiempos del año 2021, que implican un nuevo desarrollo y nuevos objetivos con el acceso a justicia ambiental. Voy a tratar, como dije, de ser bastante concreto. En primer lugar, si ustedes miran esa presentación, lo que ha hecho es dividir el artículo 8 en su numeral 2 respecto a cuáles son los objetivos de acceso que se prevé dentro de el sistema del Acuerdo de Escazú para toda la región. Y si ustedes observan, cualquier decisión, acción u omisión que esté relacionada con el acceso a la información ambiental, a la participación ambiental, pero además dice puntualmente la segunda parte del último inciso, del inciso C del artículo 8.2, que contravenga normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente, todo esto está puesto en un conjunto que habla sobre la protección o el acceso a justicia para la gobernanza ambiental regular, es decir, para rectificar aspectos ofensivos a la gobernanza ambiental. Y por otro lado, en el mismo inciso, es decir, en el artículo 8.2.c, también cualquier decisión, acción o omisión que genere o afecte de manera adversa al medio ambiente, pueda afectar, potencialmente al medio ambiente, o afecte de manera adversa al medio ambiente, es decir, los dos ejemplos de tutela, que son la preventiva y la recompositiva, conforman un segundo bloque de exigibilidad de acceso, de apertura de acceso a la justicia ambiental en nuestra región. Este cuadro de situación que permite entonces reclamar judicialmente la gobernanza ambiental y los daños ambientales presuntos o efectivamente acontecidos, implica un nuevo escenario de puerta de entrada al servicio de justicia en Latinoamérica. No se ha olvidado, muy brevemente, en el artículo 11.5, no se ha olvidado el acuerdo de la responsabilidad penal en función, lo quiero decir porque somos fiscales y por lo tanto la cuestión de la responsabilidad penal es esencial, es elemental. Y en el artículo 11.5 dice que las partes deben cooperar, deben generar cooperación regional y deben generar intercambio de información respecto a manifestaciones de actividades ilícitas contra el medio ambiente. Es decir, que también ahí hay un espacio de confluencia en el trabajo de acceso a justicia. Dicho esto, los organismos que prevé que deben hacerlo son, en una exigencia del acuerdo, órganos estatales especializados. Y esto está en el artículo 8.3.a o numeral A. Fíjense que las condiciones o precondiciones que deben establecerse para ingresar a reclamar por gobernanza ambiental o por daños ambientales a la justicia en nuestro territorio, debe obedecer a algunos patrones tales como procedimientos públicos y sin barreras, mecanismos de apoyo a personas y grupos vulnerables, ofrecer medidas cautelares y provisionales, ofrecer medidas de facilitación de la prueba de daño ambiental, ofrecer mecanismos concretos de reparación y finalmente medidas de ejecución y cumplimiento. Todo esto es lo que ha puesto hacia adelante, y un poco retomando lo que viene diciendo mi amigo Luis Alberto, todo esto ha puesto los elementos, las condiciones, los estándares que deben cumplir los sistemas de acceso a justicia ambiental en nuestro territorio en el marco del nuevo acuerdo que está pronto a entrar en vigencia en nuestra región. Y ahora sí quiero hablar entonces de qué habíamos hecho nosotros desde la red
con el apoyo de PENUMA en la oficina regional de Panamá, que habíamos hecho nosotros para observar qué estábamos haciendo los fiscales como instrumentos de acceso a justicia ambiental en aquel momento. El link que ven abajo es donde pueden recuperar el instrumento al cual me voy a referir, el trabajo al cual me voy a referir, no obstante, visto que la organización ya lo ha puesto para todos ustedes en el chat. ¿Qué habíamos pensado, qué habíamos elaborado nosotros en el 2016? El objetivo general del proyecto era observar a las fiscalías, pero ahora como un instrumento, como una opción instrumental, como una herramienta para acceder a la justicia, para cooperar con organismos internacionales y para ofrecer a la sociedad sistemas de prevención y protección de sus derechos ambientales. Tenía como objetivo específico esta consultoría recoger y analizar información relevante que pudiéramos encontrar en distintos escenarios de las organizaciones de los ministerios públicos especializados en la región y finalmente elaborar entonces un documento. ¿Para qué o cuál fue la técnica? Hacer cuestionarios específicos a los fiscales de Latinoamérica. Entonces se hizo una recopilación bibliográfica, se elaboró un documento de consulta, es decir, fue muy pensado qué tipo de preguntas se iba a hacer y con qué destino o con qué objetivo se iba a hacer cada pregunta. Se sometió todo esto a control del PENUMA, luego se hizo una detección de expertos fiscales que iban a ser consultados en cada uno de los países, se recibió la respuesta y por supuesto se volcó todo esto en nuestro documento. Las preguntas, por lo general, esto es una estructura muy general de lo que se hizo específicamente, se pregunta sobre cuál es la estructura fiscal existente en cada país, cuál es la regulación esencial vigente en cada país, cuál es el sistema o cómo se configura el sistema de responsabilidad ambiental en cada país, cuáles son los instrumentos legales que se le han ofrecido en el sistema legal, cuáles son las pautas de acceso de justicia, cómo están generadas las unidades fiscales especializadas, si las hubiera en cada país, qué tipo de regulación ambiental aplican, y acá quiero hacer una salvedad, nosotros hemos utilizado distintas frases técnicas dentro del cuestionario que están previamente establecidas y definidas en su sentido dentro de la estructura de la investigación, y ahí usábamos, por supuesto, la palabra sistema, la palabra principio, las palabras instrumentos, como aquella oferta que el sistema de acceso a la justicia brindaba, y por otro lado, lo que denominábamos herramientas, es decir, de aquellos instrumentos disponibles, cuáles además eran utilizados como herramienta en el trabajo fiscal, como elementos generales o como elementos descriptivos, instrumentales para llevar adelante los cuestionarios y, por supuesto, el volcado de las respuestas. Acá se ve un listado rápido de quienes han sido en aquel momento encuestados en todos los países de Latinoamérica, y hago un adelanto de algunas de las respuestas que nos dio el estudio. Hay una existencia de una institucionalidad fiscal ambiental en todo prácticamente Latinoamérica, hay elementos, ámbitos materiales jurídicos ambientales en toda Latinoamérica que pueden ser aplicados o usados. Los instrumentos jurídicos son bastante similares, los sistemas de responsabilidad también. Existen mecanismos de acceso a justicia prácticamente en todos los países encuestados. Existen incentivos para proteger a grupos vulnerables en toda Latinoamérica como instrumentos, no siempre como herramientas dotadas a las fiscalías, quiero aclarar aquí. Hay otras herramientas, además de litigación ambiental fiscal, muy específicas en toda Latinoamérica, que aseguran el acceso a justicia ambiental en Latinoamérica. Y como conclusión, en aquel momento y antes, o sea, en momentos, en los albores de los comienzos de la discusión de lo que hoy es el acuerdo de Escazú, entendíamos que había un sistema fiscal ambiental especial latinoamericano que, si era fortalecido, era una de las principales herramientas que podía utilizarse para mejorar y efectivizar el acceso a justicia en nuestra región de América Latina y el Caribe. Rápidamente voy a mostrar las estructuras básicas de lo que encontramos. No voy a, por cuestiones de tiempo, detallar cada cosa, sino que solamente voy a hacer una explicación muy genérica de los distintos
puntos o grandes ítems de los cuestionarios y respuestas que fuimos haciendo en aquel momento en 2016. Y fíjense que los 6 principios que les preguntamos si existían en cada uno de sus sistemas tienen que ver con los elementales para el acceso a la justicia y sobre todo para la tarea de promoción y litigación fiscal. Información, el principio de participación, el principio de justicia, el de precaución, el de prevención y el principio de responsabilidad ambiental. De una u otra manera, con una u otra configuración, prácticamente todos los países han previsto este tipo de principios en sus sistemas vigentes. Otra de las preguntas tenía que ver con los ámbitos de responsabilidad o serie de preguntas. Y fíjense que le preguntábamos qué tipo de responsabilidad estaba ya vinculada al ámbito o si se me permite, el subámbito dentro de los esquemas de responsabilidad, los dirigidos específicamente a la cuestión ambiental. Y se le preguntaba si ellos tenían que ver con o estaban parados en la materia constitucional, en la administrativa tanto extrajudicial como jurisdiccional, es decir, lo que generalmente o ordinariamente llamamos contencioso administrativo, en lo civil y en lo penal. Y fíjense que la materia ambiental está expandida y toca transversalmente todos estos ámbitos de responsabilidad prácticamente en casi todos los países de la región. O por lo menos lo era, recuerden, en el año 2016. El tercer grupo de preguntas tenía que ver con qué respuestas instrumentales da el sistema. Obvio, estoy haciendo o recordando que nosotros cuando preguntábamos por instrumentos era lo que estaba vigente en el sistema. En cambio, cuando preguntábamos herramientas, eran aquellas que estaban a su vez instrumentalmente dotadas las fiscalías. Esto era lo que colocábamos como o con el sentido de herramientas. En este caso, preguntando en general sobre lo que tenía como dotación instrumental el sistema para atender a la conflictividad ambiental en cada país, preguntábamos ejemplos paradigmáticos o problemas paradigmáticos. Y fíjense que estábamos muy bien encarados, porque estábamos parados en aquel momento en el principio 10 de la Convención de Río de 1992. Hoy podríamos tener un desarrollo mucho mayor respecto a cada uno de estos puntos en conformidad a lo que determina la regulación del Acuerdo de Escazú, pero fíjense que los problemas que preguntábamos eran muy actuales. Negación a la información, negación a la participación, incertidumbre de riesgo, incumplimientos de la prevención y aquellos referidos al daño ambiental consumado. Fíjense que estamos muy bien orientados en las preguntas en aquel momento. Y dentro de este tipo de problemas, llamémosle paradigmáticos, como dice ahí el título de la presentación, del slide, fíjense que lo preguntábamos respecto a cada uno de los sistemas de regulación, de los sistemas de responsabilidad que antes empezábamos a preguntar. Reclamación administrativa, acción contenciosa administrativa, acción constitucional, acción penal y acción civil. Fíjense que lo preguntábamos al tipo de problemas en función del tipo de respuesta, es decir, del instrumento de respuesta a los problemas paradigmáticos. Y esto es un poco lo que se podía ver en prácticamente todos los países de nuestra región. Luego hicimos lo mismo, es decir, utilizamos el tipo de preguntas instrumentales, pero ahora dirigidas a tipo de bienes regulados. Y fíjense que preguntamos sobre flora, sobre fauna, sobre suelo, sobre agua, sobre aire, y en este punto otra vez preguntamos qué tipo de instrumentos teníamos para responder en cada uno de nuestros sistemas. Y fíjense que preguntamos si las respuestas en el sistema de cada uno de los estados-naciones eran administrativas, eran civiles o eran penales. Y se nos dio un conjunto de respuestas, fíjense que todos tienen este tipo de triple reproche, si se quiere, en los ámbitos de responsabilidad para cada uno de estos problemas, en este caso, asumidos sobre los bienes. Finalmente, otro tipo de problemas paradigmáticos, preguntamos, que tenían que ver, no ya saliendo de lo que dije recién como bienes y entrando a lo que otra vez son problemas paradigmáticos, era los asimilados a químicos y desechos, a residuos domiciliarios, a ordenamiento territorial y a patrimonio cultural. Elegimos este grupo de preguntas paradigmáticas porque nos parecían centrales para caracterizar los sistemas de reproche ambiental que hay en cada uno de nuestros países o que había, puede haber variado en algo, en el año 2016. Y otra vez, preguntamos qué tipo de respuesta había sobre cada uno, si administrativas, si civiles y si penales. Y fíjense que esto es el cuadro de presentación que nos daba en resumen para cada uno de estos puntos.
Y luego preguntábamos si también había mecanismos. Fíjense qué interesante, porque hoy en el artículo 8, en la parte final del artículo 8, los mecanismos de salidas alternativas o formas alternativas de resolución de conflictos está específicamente previsto en el Acuerdo de Escazú. Y nosotros preguntábamos si había mecanismos de mediación, de conciliación, de negociación y de arbitraje, es decir, las 4 formas centrales de solución alternativas de conflicto, y además preguntamos en qué tipo de procesos estos se presentaban, si en el administrativo, si en el civil o en el penal, en cada uno de los países. Y fíjense que otra vez, y esto lo van a ver muchas veces repetido, Brasil es el que tiene una mayor oferta de instrumentos dentro de su sistema de regulación legal. Por último, también preguntábamos mecanismos mucho más asociados a la cuestión ya del accionar, del actuar, de la habilitación de actuar de los fiscales especializados. Y preguntábamos si estos tenían el principio de oportunidad penal, y fíjense que en casi todos como instrumentos dentro del sistema estos están, y qué tipo de habilitación procesal en general ofrece el sistema. Si es solamente lo puede ejercitar un acusador público o si también hay formas de querella alternativas como la querella criminal adhesiva o la exclusiva, las formas de acceso de acción popular, etcétera. Es decir, preguntamos todas las formas de legitimación, tanto penales como no penales, es decir, civiles y sus sucedáneos. Preguntamos todo el espectro de instrumentos ofrecidos por el sistema de responsabilidad ambiental en términos, en este caso, divididos por penal y no penal. Y ahora sí, la pregunta o la comparación de lo que mostré recién a lo que vamos a ver de ahora en más es de esos instrumentos que están previstos, qué tipo de herramientas habían sido ofrecidas para las instituciones fiscales. Es decir, si podían usar todos los instrumentos o si sus herramientas estaban limitadas solamente a algún tipo de casos específicamente. Lo que vamos a encontrar, y quiero usar esta filmina como primer golpe de vista, es que en el único lugar donde esto es representado, que fíjense, casi en todos los casilleros como opción, como posibilidad, como herramienta a mano fiscal, solo es en gran medida en Brasil. Fíjense que preguntamos otra vez sobre bienes paradigmáticos, como flora, fauna, suelo, agua y aire. ¿Y qué tipo de respuestas ahora ya está en manos del fiscal incorporar? Y preguntábamos sobre si podía hacer reclamaciones administrativas, acciones contencioso-administrativas, acciones constitucionales, acciones civiles o acciones penales. Y fíjense que el único que prácticamente reúne todas las facultades habilitantes para llevar adelante este tipo de ejercicio jurisdiccional o administrativo son las Fiscalías Integrales de Brasil. En algún punto también lo pueden hacer las de México y las de República Dominicana. El resto, fíjense que están los cuadros verticalmente muy concentrados en la responsabilidad penal. Lo mismo, y otra vez se van a ir repitiendo los mismos elementos paradigmáticos. ¿Qué pasa con los problemas paradigmáticos de químicos y desechos, de residuos domiciliarios, de ordenamiento territorial y de patrimonio cultural? Y otra vez, el tipo de opción que tiene el fiscal para proteger la reclamación administrativa, la contenciosa administrativa, la constitucional, la civil y la penal. Y otra vez vemos que verticalmente las únicas fiscalías que tienen grandes posibilidades de utilizar aquellos instrumentos ahora como herramientas fiscales son las Fiscalías Integrales de Brasil. Pero además, en términos verticales, la responsabilidad penal, como ustedes se dan cuenta, es la que tiene, por esa orientación que tienen nuestras fiscalías exclusivas o prácticamente totalmente criminales en nuestra región, tienen las facultades de llevar adelante las acciones penales para responder a este tipo de conflictos. Lo mismo sucede en los sistemas de salidas alternativas. ¿Qué fiscalías, preguntábamos, tienen sistemas alternativos de solución de conflictos, como mediación, conciliación, negociación, y arbitraje? Y otra vez, prácticamente todas se dan en el sistema brasilero, es decir, son herramientas o facultades que tienen, o potestades que tienen las Fiscalías Integrales de Brasil, también las siguen teniendo las de la República Dominicana, pero prácticamente siempre utilizables en el sistema penal. Por otra parte,
las herramientas ya de acceso a justicia, el tipo de habilitación que tienen. Un segundo, porque... Listo. El tipo de habilitación que tienen en las distintas herramientas fiscales, fíjense qué tipo de posibilidades existen. Un segundo, porque veo ahí... No sé si se me oye bien, Luis, no sé si se oye y se ve bien, porque veo que la pantalla me dice algo y Não, no não, sé eu si... vejo. Ah, veo. ¿Y oyes bien? Sim. Ok, ok, continúo entonces, no hay ningún problema, continúo. Es la pantalla la que te habla. Ok, ok, perfecto. Sigo entonces. Estaba en el punto de qué tipo de herramientas ahora ofrece en términos de legitimación. Y fíjense que la legitimación que están viendo los distintos fiscales que han sido consultados es estrictamente la propia de fiscal, pero no hay otro tipo de formas de habilitación conjunta, por ejemplo en lo penal, como el querellante adhesivo, el querellante conjunto, etcétera, o la introducción a través de la vía civil en sede penal, por ejemplo, de la habilitación de legitimación colectiva, etcétera. Y por el contrario, sí es muy fuerte en la legitimación no penal la posibilidad ambiental, pero otra vez muy asociada a al conjunto de facultades integrales que tienen las fiscalías brasileñas. En tanto, les ofrece la posibilidad de accionar colectivamente por derechos individuales homogéneos e incluso en la defensa de derechos específicamente individuales. Por fin, entonces, hay una conclusión que en aquel momento fue, y es una conclusión que podemos seguir manteniendo hoy, que en base a el tipo de actuación que tienen las fiscalías integrales de Brasil son prácticamente las que reúnen la mayor cantidad de condiciones y son las que nos permitían decir o asegurar en aquel momento en el instrumento final de la investigación, era que si nosotros queríamos desarrollar una institución que sea un vehículo entre la sociedad y el acceso a justicia, es decir, el acceso a los tribunales, las fiscalías podían ser perfectamente una herramienta integral, pero debía dotarse de mayores fortalezas, habilitarse en mayores posibilidades de legitimación, de instrumentos de ejecución, de negociación, etc. Las fiscalías ambientales, ahí hay un cuadro muy sencillo que dice que tiene actuación criminal, en qué tipo de ámbitos o materias penales lo tiene, en la actuación civil, y sabemos que tiene ellos tienen el famoso inquérito civil o piezas de información, es decir, una forma cuasi administrativa, fiscal, de lograr avances en la incidencia sobre la conflictividad ambiental que les toca en sus competencias, lograr ajuste de conducta y, por supuesto, también, si esto no es posible dentro de esta vía, accionar mediante la acción civil pública. Hay distintas configuraciones, piensen que no todas las sociedades son iguales y entonces las fiscalías tienen una gran flexibilidad, una gran adaptabilidad en tener distintos tipos o configuraciones como fiscalías volantes, fiscalías ambulantes, fiscalías por ecosistemas, fiscalías por regiones, fiscalías por materia. Es decir, tiene una gran plasticidad para cubrir estas obligaciones o necesidades de acceso a justicia. Tiene además una tremenda vinculación con una forma, si se quiere, activa, de actuar ante denuncia de ciudadanos o incluso tomando noticia crímenes, es decir, tiene además un serio bagaje de instrumentos técnicos para, por ejemplo, la generación de pruebas, etcétera, especializadas para el acceso, que es una de las preocupaciones, si se quiere, del acuerdo de Escazú. Por supuesto que defiende las víctimas dentro del sistema, sobre todo penal. Es decir, ofrece un montón de mecanismos y criterios como el de gratuidad, el de capacidad institucional, el de capacidad negocial, el de capacidad de reclamo, el de capacidad de incidencia, aún extrajudicial. Es decir, tiene un montón de oferta de instrumentos, herramientas para llevar adelante una buena defensa ambiental de la sociedad y por lo tanto un buen mecanismo de acceso ambiental.
Yo he visto, yo acá en este punto iba a compartir con ustedes, ahí abajo está el link donde está este estudio, pero he visto que la organización muy amablemente lo ha compartido al estudio dentro del chat, así que cualquiera que lo desee lo puede bajar de allí, del chat de la organización. Yo he visto que ellos han facilitado, así que no quería robarles más tiempo. Agradezco su paciencia de escucharme. Espero que esto sea útil, que sea un aporte, porque eso es lo que uno trata de hacer desde nuestro subsistema ambiental, si se quiere, que es este gran grupo hermanado de fiscales especializados que tenemos en Latinoamérica. Espero que hayamos podido dar un punto de vista de todo esto que ustedes están construyendo acá en FISAT. Gracias otra vez por su paciencia y silencio. Muchas gracias. Juan, muchas gracias por su presentación. Estupendo este trabajo que tenemos ya en nuestro sitio de la Redempa, y ahora la FISAT puede poner y divulgar esto. Juan, sí. Quero passar a ti que conteste as perguntas. Quero dizer assim, Antônio, eu he cambiado de sítio aqui em Cuiabá, tu conheces a Chapada dos Guimarães, e ha cambiado de dispositivo. E quando fui fazer o montaje aqui, me caiu meu dispositivo e se ha roto. Não tenho minha apresentação, mas tentarei de improviso, que queria apontar os tópicos do projeto que haremos. Estou aqui tentando, nervioso, para consertar o dispositivo, mas não consigo. Por la apresentação el montaje deste tema, foi dar à FISAT uma ideia de como estamos pensando na Redempa esta investigação. Em um primeiro momento, quero, además, ler aqui, em uns minutos, uma pergunta de Julián. Pero estou comentando para isto, que é importante, que são os desafios que temos em América Latina para ver consagrado estas defensas nuestras teóricas na academia, que esté esto cristalizado el sistema legal também. Esto de que falou Irigaray, que são os problemas que temos que levantar. Me acuerdo de Gramsci, né? Uma frase que tenho desde a universidade, mas não sabia quem era Gramsci nesta época, e porque eu hice a faculdade de Direito na ditadura militar em Brasil, não conhecia, pero ele dizia que há tanto valor em quem produz ou investiga e informa sobre os problemas, tanto quanto os que solucionam os problemas. Então, nós estamos aqui com o primeiro passo com Irigaray, levantando os problemas, as dificuldades e desafios de implantação de uma justiça ambiental em América Latina, né? Temos problemas comuns, é isso que vamos aprovar. E, em segundo momento, incorporar esse estudo feito por Sebastián Loret, que ha coordenado Juan, que nos ha dado uma ideia da justiça em sua concepção substantiva, ou seja, formal. E isso ha dado uma ideia da instrumentalização e das áreas de atuação das fiscalias. Nós sabíamos, e a primeira coisa que percebimos, que as fiscalias ambientais em América Latina, as hispano-americanas se concentram em la área criminal, como ha dicho Sebastián Loret. Pero pensávamos sobre esto. E Sebastián Loret ha traído a prova com esta investigação extensa, importante e bem hecha. E agora queremos fazer uma discussão sobre a justiça ambiental em sua concepção substantiva,
pero um pouco mais allá, que é a justiça socioambiental. Ou seja, com este tema da mudança climática, do câmbio climático, ou de outros temas, temos como problemas da migração que temos, e esse câmbio climático, sim ou não sim, né? Tenho uma pequena charla com Julián sobre isto, pero em verdade, nos câmbios climáticos que estão por aí, seja por isto, seja por aquilo, em verdade, isto está a ser cambiado muitas coisas. E também o mundo ambiental, o mundo que vive o homem. E por isso temos que saber, porque se modifica, se cria, se amplia a hambre, por exemplo, né? As migrações, os desplazamentos, tanto de atividade econômica como de pessoas, e queremos saber se os fiscais têm a competência, a ponência, a força de actuar e instrumentos para actuar também como defensores de um meio ambiente mais amplo, não só da natureza, da fauna, natureza, como decimos, os árvores ou as flores, mas também de uma maneira mais holística, mais ampla, mais integrada, socioambiental. Este é um outro desafio. É um outro desafio, que é poner em papel, poner em investigação, em la planilha, os dados sobre a efetividade de nosso trabalho. É um trabalho concentrado com Blanco em el Ministério Público por uma questão acadêmica de acortar o objetivo, o trabalho. Estamos ponendo como el atrativo a estrutura do Ministério Público. Pero vamos debater sobre a justiça socioambiental de uma maneira mais holística, mais integrada, mais ampla. Queremos que os fiscais, como hoje debatimos em Brasil, não pensem solamente a natureza como uma coisa distante. Uno mira a natureza e diz, a natureza que está por allá. Queremos que pensara que nós outros somos a natureza, estamos dentro da natureza. Isto que faz a diferença é que consiga Equador, como Índia, por exemplo, também, poner a natureza propriamente dita como direito, como sujeito de direito. Se consegue esta abstração jurídica, que é a ideia de direito, conseguimos poner, además de em el hombre, também os elementos da natureza. E perguntamos se é possível. Por exemplo, se o Equador consegue poner em sua Constituição um avanço disto, perguntamos, a Fiscalia de Equador tem os instrumentos para garantizar sua aplicação? Isso. Brasil, por exemplo, tem muitos instrumentos, ferramentas, um sistema legal completo, pero em verdade, hace a defesa da natureza em esta forma mais ampla. Então, aqui não estou com o projeto propriamente que é escrito e traduzido em espanhol, quero enviar a vocês isto, e é um projeto dinâmico, porque a cada dia se amplia. Começamos com 20 páginas, estamos já com 50, porque vamos descobrindo outros mecanismos que temos que utilizar para poder constituir um discurso, acadêmico mais competente. É isto mais ou menos. Pero eu ia falar uma cosita só e falei muito mais. E quero passar a Sebastián Loret, que é nosso showman deste momento, né, com este trabalho magnífico. E eu tinha que fazer a apresentação, como apresentação de um show, né? Na verdade, quero perguntar, quero transmitir a pergunta de Julián, Sebastián, muito importante. Julián dito assim: o magnífico trabalho é o que acaba de apresentar. Observo com satisfação que o acordo de Escazú, firmado
em 2018 coincide com muitíssimas questões com o Convênio Europeu de Aarhus. E de Aarhus, de 98, sobre o acesso à informação, participação do público, o acesso à justiça em matéria de meio ambiente. É um passo muito importante para a Iberoamérica, considerando que os países não pertencem, esta é uma ideia de Julián, a um Estado supranacional. Este é um debate importante, como la UE, lo que dificulta muito, mas todo, pero lo han logrado. Nós hemos logrado, é isso que creio que entendido que o Julián disse, né? Apesar de isso, lo qual é o motivo de satisfação para todos. E ello viene a garantizar o acesso público à informação medioambiental que abre o poder às autoridades. A pergunta, cree o ponente, tu, Sebastián, cree o ponente Juan Sebastián Lloret, que quando em breve inicia o acordo, vai a plantear problemas de aplicação, considerando que são 17 países soberanos e com instrumentos tão diferenciados. Pero, Juan, quero falar antes de comentar um hecho. Isto, para mim, por um artículo que está em Acordo de Escazú, que habla sobre a defesa de los defensores do meio ambiente, para mim, ha sido um instrumento muito importante em Brasil que não teníamos. Pero o problema é que não temos um presidente que não há nome para nominá-lo neste momento em Brasil. Não há nome. Não há ideologia, motivo político, color partidária, não há nome. Pero há um momento em Brasil. Pero este ano tivemos mais assassinatos de defensores do meio ambiente de que o ano anterior, de que antes do Escazú. Só comento isto. E assassinatos como se fueran, entre comillas, autorizados por el poder, simbolicamente autorizados. Este é um momento muito grave, macabro. Não sei se existe a palavra macabro em espanhol, mas é isto, macabro. Que temos um presidente macabro, uma política macabra, como estamos vivendo com o vírus agora. Por isso, quero integrar isso à pergunta o problematizar la pregunta de Julián para Lloret. Bueno, hay muy alta la vara, pero a ver, vamos por parte. Lo primero que creo es que este acuerdo con el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, que para nosotros, a diferencia de la Comunidad Europea, dice que la población de nuestra región tiene un derecho autónomo al ambiente. Y no hay que hacer interpretaciones como hace la Corte de Derechos Humanos Europea por el artículo 8. En cambio, nosotros tenemos consagrado en la región el derecho humano al ambiente. Creo que entonces voy construyendo la respuesta. Y en la última jurisprudencia de la Corte Interamericana, a través del artículo 26, interpretando la forma de acceso y cumplimiento por los estados a través del artículo 26, digo, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Convención de Costa Rica, lo que creo es que la construcción va a hacer que el sistema comience a evidenciar y parificar las desigualdades que se fueran dando en la instrumentación en cada país. Creo que el que está llamado a ser el primer actor central de unificación, brindando derechos de acceso ambientales en nuestra región, es la Corte Interamericana. Eso me parece una primera respuesta. Por otro lado, no es que yo me replanteo su pregunta, su excelente pregunta, pero no me parece que es cuando llegue Escazú vamos a empezar a tener problemas con los países soberanos. Lo que creo es que ya estamos teniendo problemas. Chile retrocedió y no quiso firmar, mientras que llevó adelante toda la negociación de Escazú. Chile no quiso firmar. Perú archivó la discusión en su Congreso. Paraguay no parece tener ninguna idea o voluntad de ratificar Escazú.
Brasil, huelgan las palabras, ya lo ha dicho Luis Alberto, es decir, los problemas de retroceso soberano, de ensimismación de los estados soberanos para no ir hacia la situación del contexto globalizado del Acuerdo de Escazú, es evidente. Y creo que esto es el síntoma de la patología, ¿no? Que vamos a ver con mayor fortaleza cuando el Acuerdo de Escazú entre en vigencia, haciendo el depósito de 2 de los instrumentos ratificados en esta última etapa. Dicho esto, yo igualmente creo que los ciudadanos y ahora lo estoy diciendo, los ciudadanos de la región de Latinoamérica y el Caribe tienen, a través del reconocimiento, como ha dicho, por ejemplo, Luis Alberto, de los derechos a la protección como defensores del ambiente, un derecho humano en su cabeza que les va a permitir ir finalmente, por ejemplo, al sistema interamericano. Entonces, hayan ratificado o no, va a empezar a haber reclamos nacionales que luego van a ir en elevación a la Corte Interamericana, que probablemente empiece a fijar las metas y los países terminen accediendo a ratificar primero Escazú y luego a crear instrumentos de acceso convenientes dentro del marco del acuerdo. Eso me parece que va a ser, pero no va a ser un proceso sencillo, no va a ser un proceso amistoso, no va a ser un proceso lineal. Julián, ahora está finalizando el tiempo. Solo comento una cosa, Julián. Hombre, había llamado a Juan, no a Julián, pero ahora llamo a Julián. Es que, en verdad, cuando vi este artículo de la protección de los defensores del medio ambiente, yo fui hace mucho tiempo, hace décadas, empecé como abogado, hoy soy fiscal concursado hace más de 30 años. Eu não sou abogado, em Brasil deixa de ser abogado, né? Eu fui abogado de los trabalhadores rurais de São Paulo, e um problema que teníamos é não ter um artículo como este. Então, como ha dicho Lloret, este artículo nos ha dado uma base para hacer um discurso de defesa de los defensores. E, por lo menos, esto ha sido uma coisa muito importante para nós outros, incluso para a Fiscalia, para promover a responsabilização criminal de los assassinos de los defensores do meio ambiente. Ha cambiado, porque havia fiscais que não tinham na cabeça isso. Creio que eram pessoas também que eram malas. E agora começam, e normalmente em Brasil, regularmente, os defensores do meio ambiente assassinados, mira, como todos, creio, são pobres, são defensores heróicos, são pessoas de luta em comunidade, e por isso não eram vistos, eram invisíveis. Esta foi uma coisa importante. Por el tempo se ha ido, quero agradecer em nome da Redempa, de Irigaray, creio que hago também de meu irmão Sebastián Lloret, a los dois grandes amigos, Antônio e Julián, contribuindo com esta qualidade e com esta capacidade de reunir tanta gente, pero chamando a todos que participem com nós outros, especialmente de Hispanoamérica, professores, especialistas, investigadores, que nos auxiliem em la construção desse projeto. Começaremos a manter contato agora. Por isso, indicamos a Antônio, que pode ser uma pessoa que receba a proposta de ajuda de composição com nosso grupo de investigação. Estaremos de braços abertos, como sempre. Encantado de encontrá-los e continuo aprendendo com este encontro. Abraço. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Muito obrigado, Luis. Muchas gracias, Sebastián. Estamos complacidos y vamos a ser los facilitadores de poder recibir las propuestas en este gran proyecto que se inicia para el año 2021 con Redempa
y que como aliados desde FISAT vamos a estar aportando también con ustedes. Bueno, están en sala esperando. E agradeço também a Demi e a Nancy. Eso, está bom. Sí, nuestros equipos de facilitadores están tras de nosotros, a veces también son invisibles también, pero son muy activos tras de nosotros, porque están tras de nosotros siempre pendientes.